Es un excelente domingo y estamos desde el puerto de Veracruz, México. Mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy el pastor de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai. Gracias, bienvenidos en este espacio y es un verdadero privilegio el poder compartir las buenas nuevas de Jesucristo a todo aquel que escuche, abra su corazón y sobre todo le crea a esta palabra y la active por medio de su fe en sus vidas. Los resultados serán sorprendentes, divinos, maravillosos, extraordinarios. Solo basta con que tú decidas hacerlo, con que tú decidas creerle a nuestro Señor y verás la gloria de Él en tu vida manifestada a través de acciones y a través de resultados. Porque no solamente es palabra, no solamente es concepto, no solamente es una definición, porque Dios está vivo, más vivo que nunca, y su palabra, que es Jesús, pues Jesús siendo Dios, entonces también tendrá vida y vida en abundancia dentro de todo aquel que ponga en operación todas estas promesas, todos estos mandamientos, todos estos preceptos, toda esta guía a través del Espíritu Santo, que hoy y todos los días el Señor quiere tratar contigo. Así que, con mucha atención, vamos a iniciar la segunda parte de este tema acerca de fortalecer nuestro espíritu, porque como vimos el domingo pasado, sin excepción, vamos a estar en medio de pruebas, en medio de sufrimientos, en medio de tribulaciones, en medio de situaciones adversas a nuestras vidas y necesitamos saber qué hacer, necesitamos saber cómo enfrentar, cómo afrontar y cómo superar dichas pruebas, dichas tribulaciones, dichas situaciones en las que vemos comprometidas nuestra salud, tanto física como espiritual, nuestro bienestar, nuestra paz, nuestro ánimo, toda nuestra integridad se ve comprometida cuando estamos frente a una situación así. Y todos, sin excepción, vamos a pasar por alguna, o por algunas, mejor dicho, en menor o mayor grado, en un tiempo no determinado, y que el Señor nos advierte acerca de eso, pero también nos da todo aquello que nos sirve de parte de Él para que lo pongamos en acción y podamos ver una realidad del Señor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así que fortalecer nuestro espíritu, el Señor nos enseñaba a través de Pablo cómo Él fue enseñado precisamente en medio de una circunstancia muy adversa, que es con la gracia de Jesús, es con la plenitud de su poder, de su capacidad, de su amor, de sus dones, de sus talentos, de que nos va a dotar el Señor para poder enfrentar cualquier situación. Y cuando nosotros tenemos la gracia de Él operando, entonces se produce en primer lugar lo que veíamos en Filipenses capítulo 4, en los versículos del 6 al 8, cómo el Señor nos da una actitud correcta. Necesitamos un ánimo para poder enfrentar esa situación y no tener tristeza o tener depresión o decir no podemos, sino tener el buen ánimo, la buena actitud, y además nos produce la buena conducta con la que debemos actuar para finalmente tener una confianza puesta en el Señor al 100%. Cuando estamos de esa manera, siendo llenos de la gracia del Señor, viene la paz actuando de Dios, que significa la plenitud de Dios en nosotros, con la cual nosotros tenemos toda esa confianza, toda esa tranquilidad de espíritu para poder escuchar, para poder atender la voz de Dios, para poder creerle a Dios, aplicar su palabra en nuestras vidas y ver cómo Él tiene todo para poder entender y para poder saber cuál es la circunstancia adversa, pero cuál es la forma en que nosotros vamos a poder salir de ellas. Siempre tenemos una respuesta de parte de Dios, y como nos dice el Señor también, cuando vienen esas tentaciones, entiéndase, esas pruebas, esas situaciones adversas, dice que Él nos da la salida. Pero entendiendo que cuando nos da la salida es porque nosotros le damos entrada a su palabra, entrada a su poder, entrada a su gracia. Y es lo que venimos aprendiendo desde el domingo pasado y que este domingo vamos a continuar
fortaleciendo nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está fuerte, está firme, entonces nuestra alma está conducida firmemente por el Espíritu Santo y entonces podemos tomar las decisiones correctas con la palabra correcta, precisa, específica y poderosa y además perfecta de parte de nuestro Dios. Así que este domingo vamos a continuar con el fortalecimiento de nuestro espíritu y para eso es necesario lo que vamos nosotros a ver y vamos a poder entender de parte de nuestro Dios. Vamos a fortalecer nuestro espíritu de acuerdo a lo que nos señala Efesios 3, del versículo 16 en adelante, sabiendo que el Señor, nuestro Dios, nos puede dar la salida. Quiero regalarles esta frase. Ejercita tu mente con la verdad, con la fe y con el amor y estarás preparado para vencer. Obviamente, la verdad de Dios, la fe en el Hijo de Dios y el amor de Dios a través de su Hijo, por medio de su gracia, cuando la tienes presente, cuando la tienes activa en cada una de tus vidas, entonces tú estás preparado para vencer. No lo dudes y es de lo que vamos a hablar en esta mañana, es de lo que nosotros queremos hablar de parte de Dios y que seguramente va a edificar tu vida. Lo primero que tenemos que hacer es conocer las estrategias del enemigo. En toda batalla, los ejércitos, los que están al frente de un ejército, si son sabios, si son entendidos en lo que es una batalla, en lo que es una guerra, lo primero que hacen es saber, bueno, cómo está conformado ese ejército y cuál es la estrategia para poder nosotros, o los que están en el otro lado, saber defender y saber también en un momento, ¿por qué no atacar? Nosotros también, lo primero que tenemos que conocer es las estrategias que usa el enemigo, detectarlas a tiempo, y cuando ya las conocemos y estamos detectando que ya están presentes, ponernos en acción. En contra, obviamente, de ellas inmediatamente. Son las tres cosas que nosotros necesitamos saber acerca de cómo enfrentar las pruebas, de cómo enfrentar a quien ocasiona las pruebas y que es ese enemigo, pero necesitamos conocer sus estrategias, detectarlas en el momento que se están presentando y ponernos en acción inmediatamente en contra de esas, todas esas estrategias que ya hemos detectado y que conocemos de antemano para poder atacar y en su momento estarnos preparando con armas que sepamos, que garanticen que van a vencer a ese enemigo. 2 Corintios 2:11 nos dice acerca de eso, para que Satanás no gane ventaja alguna contra nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por favor, escuchen y pongan mucha atención en esta palabra. Necesitamos conocer, si no conocemos, pues por eso nos están hundiendo por todos lados, porque no conocemos cuáles son esas artimañas, cuáles son esas estrategias que utiliza, no las detectamos a tiempo y no sabemos cómo prepararnos, no tenemos o ignoramos las armas que sí tenemos y además, al ignorarlas, pues no las usamos. Ahora, si las tenemos y no sabemos cómo usarlas, es exactamente el mismo punto. Así que, para que no gane ninguna ventaja sobre nosotros, nuestro enemigo, nosotros sabemos cuáles son esas artimañas, cuáles son esas maquinaciones, cuáles son esas estrategias. Así que tenemos que preguntar, ¿cuáles serán esas estrategias? ¿Qué es lo que utiliza nuestro enemigo para que nosotros caigamos en la tentación, y cuando tengamos el sufrimiento, cuando tengamos la prueba, cuando tengamos la tribulación, nos desesperemos y no sepamos cómo combatir? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice que él, en Juan, ahorita vamos a ver todo el versículo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjense, dos características. El enemigo que tenemos es un homicida. Él no se va a tentar el corazón porque no tiene un corazón sensible, no tiene amor en su corazón.
y lo que va a querer es destruirte hasta acabarte, hasta asesinar tu espíritu, asesinar tu alma, que te pierdas. Y eso, dice, que también en él no ha permanecido en la verdad. Por lo tanto, empezamos a ver por dónde va su estrategia, como nos dice aquí el versículo, porque dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién nos estamos refiriendo? Obviamente a nuestro enemigo, Satanás. En él no hay verdad. En él cuando habla, habla mentira, porque es mentiroso y él es el padre de la mentira. Así que desde el principio es lo que ha usado. Es la estrategia que usó con Eva. Es la estrategia que desgraciadamente causó un buen resultado para él y empezó el pecado y la naturaleza humana se contaminó del pecado. Pero vamos a ver primeramente 3 efectos que pueden ocasionarse por la mentira cuando no la conocemos, cuando no la detectamos a tiempo o cuando nos hemos dejado envolver por ella. Dice en 2 Corintios capítulo 10, vamos a leer de los versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, mucho ojo, no militamos según la carne. Recuerda que en la carta a los Efesios, Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es espiritual. Es contra una estrategia organizacional del diablo y todos sus ángeles caídos que utiliza a nivel de jerarquías, de principados, de gobernantes, de huestes que andan en ese mundo espiritual y que andan tentando a todos los seres humanos para que caigamos en eso, en esas redes de mentira. Así que dice el versículo 3, mucho ojo, no vamos a hacerlo de acuerdo a nuestra carne porque no vamos a combatir lo espiritual con lo natural. Jamás va a dar un buen resultado. Lo espiritual se tiene que combatir con lo espiritual. Así que el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia son carnales, no son tus fuerzas, no son tus recursos, no es lo que tú sabes o no sabes, sino que deben de ser las que, de acuerdo a Dios, es las que realmente son poderosas en nosotros. ¿Para qué van a servir esas armas? Van a servir para la destrucción de fortalezas. Eso es para lo primero que nosotros vamos a entender, que vamos a derribar, vamos a destruir fortalezas. Y cuando hablamos de destruir fortalezas, tenemos que ver 3 cosas que finalmente se reduce o se resume esa estrategia de parte del diablo. ¿Qué es lo que produce tanta mentira? Los famosos dichos en el mundo, las famosas tradiciones, las famosas leyes que hace el mundo, y todo esto que estoy mencionando va en contra de Dios. Hay muchos dichos que se han hecho acerca del matrimonio, hay muchos dichos que se han hecho acerca del hombre, de la mujer, acerca de los padres, acerca de los hijos, de las profesiones, de cómo ganar dinero, etcétera. Y todos esos dichos no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Bueno, esas fortalezas las tenemos que destruir. ¿Con qué? Con armas espirituales. Otro es la tradición. Tradiciones familiares que no tienen nada que ver con el orden de Dios, no tienen que ver con los preceptos de Dios, no tienen que ver con la sabiduría de Dios. Pero ya sí es una tradición que tengo que hacer esto. O las famosas leyes. Es decir, esto se tiene que hacer porque siempre se ha hecho así. Todo esto que estoy mencionando, los dichos, las tradiciones, las leyes, es lo que conocemos como paradigmas. Un paradigma es algo que se concibe como una situación verdadera, aunque no lo sea, y que se tiene que aplicar, lo entiendas o no lo entiendas. Bueno, las armas poderosas en Dios están diseñadas para destruir la fortaleza llamada paradigma. Esos paradigmas a base de dichos, de tradiciones, de leyes,
que por lo tanto, cuando usamos el arma adecuada de parte de Dios, sirve para destruir esos paradigmas. Entiéndase, vamos a destruir esas fortalezas constituidas por esos dichos, por esas tradiciones, por esas leyes, y que no tienen nada que ver con lo que es el Señor. Lo segundo es derribando argumentos. Ve la imagen, y que tiene que ver precisamente con los razonamientos humanos, el famoso pensar humano, lo que piensa la persona solamente, pero no lo piensa de acuerdo a Dios, no se fundamenta en la palabra de Dios y solamente es un mero razonamiento. Ese razonamiento ha hecho llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque así lo conciben, porque no toman en cuenta la palabra de Dios, porque no le creen a la palabra de Dios. Esos razonamientos humanos son los que las armas poderosas que vamos a ver, los vamos a deshacer. Vamos a deshacer todo ese razonamiento humano, todo ese pensar humano que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Así que tengamos muy en cuenta los paradigmas, los razonamientos humanos con los cuales vamos nosotros a pelear de alguna manera, porque esa es nuestra batalla. Y finalmente, como dice la palabra misma, también vamos a ver con toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Como ven la imagen, el hombre se cree superior a Dios, se cree mejor que Dios y cree que puede manipular a Dios. Cree que puede decirle a Dios cómo hacer las cosas porque son poseedores de toda la verdad y Dios no les puede enseñar ya nada porque ya lo dominan todo. Eso lleva a la mente del ser humano a la necedad sobre su propia opinión. No hay poder que les cambie la opinión de cómo son, de cómo piensan, de cómo actúan y mucho menos la palabra de Dios, porque ellos ya lo dominan todo. Eso se llama orgullo y soberbia. Están enorgullecidos, están ensoberbecidos en su manera de pensar, y eso, las armas poderosas de nuestro Dios, las que vamos a ver a continuación, van a eliminar todo orgullo y toda soberbia, entiéndase, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así como vimos que vamos a destruir los paradigmas, así como vimos que vamos a derribar todo razonamiento humano, ahora también vamos a ver cómo las poderosas armas de Dios van a eliminar el orgullo y la soberbia que se levanta como altivez contra el conocimiento de Dios. Por lo tanto, bueno, vamos a dar en el blanco. Vamos a conocer las armas de parte de nuestro Dios para destruir esas estrategias que han dominado de alguna manera a mucha parte del mundo, incluso a parte de la iglesia, cuando no se conocen y mucho menos se aplican en nuestras vidas. La primera arma poderosísima que vamos a aprender el día de hoy es la verdad. Porque Él es el padre de la mentira, entonces la primera arma que utiliza nuestro Dios es la verdad y Él es la verdad. Juan 8:32 Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del efecto de esa arma en contra, libres de esa estrategia en contra, libres por lo tanto del efecto de esa arma en contra que nos hace pecar o que nos hace pensar de una manera negativa, de una manera pesimista, de una manera en la cual pensamos que no hay ninguna solución y que por lo tanto vamos a ser derrotados y ya no hay ningún remedio y empezamos a acomodarnos, por ejemplo, a los dichos, nos acomodamos a la tradición de soy pobre o toda la familia fue pobre y voy a seguir siendo pobre, cuando la verdad nos dice todo lo contrario. Cuando tengo la verdad de Jesús en mi vida, lo primero que tengo que hacer con esa verdad es pensar en esa verdad. Número 2, meditar en esa verdad.
Número 3, hablar siempre la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. Y número 4, actuar con la verdad. Con lo que pienso, con lo que medito y con lo que hablo, yo voy a actuar. No solamente van a ser dichos, sino van a ser hechos, donde yo voy a ser el primero en ver quién soy y las demás personas se van a dar cuenta de quién soy, no solamente por mis dichos, sino por mis hechos, y yo le voy a dar toda la gloria a quien es la verdad, que es Jesús actuando, porque vive en mí, porque vive y da la dirección de mi vida. La segunda arma poderosa que tenemos de parte de Dios es la fe. Esa fe maravillosa en el Hijo de Dios y que estamos dotados de ella de parte del Señor. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes somos los nacidos de Dios? Los que hemos creído en el Señor, los que hemos conocido a Él y hemos conocido también nuestra naturaleza pecadora y hemos conocido que a través de Jesús podemos ser perdonados si nos arrepentimos de todos nuestros pecados delante de Él, creyéndole y pidiendo su perdón, y cuando lo hacemos somos perdonados, y después de ser perdonados, lavados de todo pecado, somos justificados, declarados inocentes delante de Dios, gracias a Jesús, y entonces empezamos una nueva vida. Es lo que significa el bautismo en agua. Cuando somos sumergidos en agua, decimos, ahí quedó nuestra vida anterior y ahora renacemos a una vida nueva. Y como dice la palabra, de manera que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas cosas nuevas. Nacemos de nuevo. Nacemos por medio de nuestra fe en el Hijo de Dios. Nacemos por nuestra fe al creerle al Hijo de Dios. Y entonces aquí nos dice una gran noticia. Si yo soy nacido de nuevo, nacido en Dios y por Dios y para Dios de nuevo, entonces soy vencedor. ¿Vencedor de quién? Del mundo, de las cosas naturales, de las cosas espirituales que son en contra de mí, de mi persona, y que por lo tanto Dios me dice que por medio de esa fe, al haber nacido de nuevo, ya soy un vencedor. Y dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por haberle creído a Dios, ahora soy un vencedor, ahora soy un victorioso, yo ya no soy un perdedor. Yo ya en mi mente no existe la palabra derrota. Así que cuando tengo la fe en acción activa y atrevida en mí, entonces yo me dedico a ver lo eterno y no lo temporal. ¿Qué es lo eterno? Todo lo que viene de parte de Dios, todo lo que veo en Dios, todo lo que veo en su palabra, lo creo y lo aplico. Eso es lo eterno. Ya no me dedico a ver y ni ser atraído por lo temporal. El problema es algo temporal. El dinero es algo temporal. Las cosas del mundo, todo es temporal. Yo me fijo en todo lo que viene de parte de Dios. Número 2, la mente que ahora tengo es la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque me dedico a tener la palabra de Él en mi mente. Me dedico a llenarme de los pensamientos de Dios en mí, al leer su palabra, al estar orando, al estar escuchando su voz, al estar meditando en su palabra, al estar creyéndole a Dios. Lleno mi mente de Cristo y entonces yo digo, tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, entonces sé quién soy. Soy un triunfador, soy un victorioso, soy más que vencedor. Y me pueden decir, oye, pero si estás enfrentando una situación súper difícil, ¿cómo puedes decir que eres un triunfador? Todavía está ahí, precisamente porque tengo una fe puesta en Él. Y la fe es creer lo que se espera, el estar convencido de lo que aún no veo. ¿Por qué? Porque yo he creído que esto ya está resuelto por mi Señor antes de la fundación del mundo. Esto lo confirmó el Señor en la cruz cuando dijo, consumado es, ya todo está hecho, y por lo tanto yo creo en esa victoria consumada en Cristo Jesús, porque tengo la mente en Cristo por medio de mi fe. Y lo tercero, estoy decidido a creerle a Dios y como nueva criatura en Cristo Jesús,
yo me dedico a pedir lo imposible. Aquello que no es posible para el mundo, pero es posible para Dios, pero yo lo creo porque Él ya lo hizo, porque es un Dios que lo imposible lo hace posible, porque Él me dice a manera de pregunta, como le hizo esa pregunta a Moisés, ¿habrá algo imposible para Dios? Y yo con mi fe contesto, no, no hay nada imposible para Dios. Así que veo la tercera gran arma. Ya tengo la verdad, ya tengo mi fe en acción, ahora el amor. El amor en acción, porque el amor no es un mero sentimiento, no es solamente un sentir, es una acción. Dios es amor. Y si decimos que Dios es amor, entonces tiene que haber acción, una acción permanente, perseverante y constante de parte de Dios. Y como dice su palabra, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, en la primera parte del versículo dice, en el amor no hay temor. ¿Por qué? Vamos a parafrasear este texto. En Dios, con Dios y Dios actuando en ti, un Dios todopoderoso, un Dios que ya te dio la victoria, un Dios que te dice que eres más que vencedor porque sí lo eres, un Dios que hace lo imposible posible, un Dios que no tiene ningún problema que se le haga difícil, sino que Él ya los venció. Cuando tienes a ese Dios, cuando dice la palabra amor, y Dios siendo amor, dice, en Dios no tengo temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor, ese Dios perfecto, echa fuera el temor, echa fuera todo el problema, echa fuera todo aquello que te quiera causar una crisis en tu mente de angustia, de ansiedad, de depresión, de pesimismo. ¿Por qué? Porque tu mente está en Cristo y Cristo ya venció tu problema, ya venció tu cáncer, ya venció tu adversidad, ya venció todo lo que te está atacando en este momento, ya lo venció, porque las armas poderosas que tú tienes son poderosas en Dios, no son poderosas en ti, son poderosas en Dios y Dios ya venció. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, dice, lleva en sí castigo. O sea, si tú eres una persona que aún no tiene a Cristo en su corazón o no disfruta o no le crea ese amor actuando en tu corazón, es una persona que eres temerosa, eres ciertamente insegura. Y cuando viene la inseguridad y viene la duda, viene el temor, entonces en sí ya llevas el castigo. ¿Por qué? Porque ya estás sufriendo en balde, tú ya estás padeciendo los embates de la artimaña, de la mentira, que es el enemigo actuando, y que te estás creyendo que tú ya no puedes, que eres un derrotado, que eres un frustrado, etc. Entonces, por eso dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Tenemos que ser perfeccionados en amor, lo cual te quiere decir, tenemos que ser perfeccionados en Cristo Jesús. La acción de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y cuando está actuando el amor en ti, tu arma poderosa la usas y tú eres alguien que perdona. Cuando tú perdonas, echas fuera todo pecado de tu persona, derrotas al pecado en tu persona y puedes bendecir la vida de esa persona a quien estás perdonando o que tú te estás perdonando a ti mismo. Misericordia, porque el favor de Dios en ti está presente, aún no mereciéndolo, así lo aplicas para con tu prójimo. Piedad, te conduces correctamente todo el tiempo porque el Señor se conduce correctamente todo el tiempo contigo. Y al conducirte correctamente, tú estás haciendo lo que es de acuerdo a Dios y el resultado es para tu vida siempre perfecto. Hablas la verdad siempre porque tienes el amor de Dios en ti y eres una persona amable, es decir, te conduces amablemente para con los demás y eso vence cualquier arma que quieran actuar contra ti. Por ejemplo, cuando te están hablando groseramente, cuando están hablando altivamente, dice la palabra, ¿te acuerdas de Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira. Y dices, yo me tomo de esa palabra, yo hablo esa verdad, porque actúo con esa verdad y es un arma que ya derrotó la imaginación, porque no ignoro cómo vas a actuar contra mí, me vas a provocar y vas a hacer que yo me enoje y vas a hacer que yo peque y vas a hacer que yo me sienta mal y yo me sienta un derrotado cuando la verdad me dice que es todo lo contrario. Así que tenemos que ser sabios, pero tenemos que conocer por un lado las estrategias
las maquinaciones que usa el enemigo contra mi persona. Y por otro lado, necesito conocer las armas poderosas en Dios. Esas armas poderosas que empezamos a ver, como son la verdad, como son la fe y como es el amor, va a derrotar, cuando la activamos en nuestro ser, al enemigo, a toda esa estrategia, a toda esa maquinación que quiere hacerme ver como un derrotado, como un pecador. Y entonces voy a destruir fortalezas, voy a derribar toda estrategia que viene de parte del enemigo y toda altivez, todo paradigma, todo razonamiento humano, todo orgullo y soberbia, por medio de la verdad, por medio de la fe y por medio del amor de Dios actuando en mí. Eso es lo que me va a permitir fortalecer mi espíritu al usar las armas poderosas en Dios y me va a hacer alguien más que vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, esa espada, esa arma que yo uso, como dice Efesios 6:17, es la espada del Espíritu, es decir, es la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, conocemos a Jesús. Y si conocemos a Jesús, conocemos a Dios. Porque la palabra de Dios es Jesús. Y Jesús es Dios. Recuerda cuando Jesús le dijo a aquel discípulo, tanto tiempo que tengo entre ustedes y no me conocen todavía. Dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que conoce la palabra, conoce a Jesús, conoce al Padre y conoce al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos abre los ojos, es el Espíritu Santo quien nos guía en toda la verdad y a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos enseña, es el Espíritu Santo el que nos dice qué es lo que habrá de venir, porque el Espíritu Santo toma de Jesús y Jesús toma lo del Padre y los tres son uno porque creemos en un solo Dios, manifestado a través de su Hijo por medio de su Espíritu Santo, y eso es lo que hemos creído. Entonces, cuando decimos, ¿cuál es esa arma poderosa en sí que contiene la verdad, que nos hace movernos en fe y que es el amor el que destruye todo temor, toda inseguridad? Pues esa arma es la espada del Espíritu, porque es a través del Espíritu Santo que lo estamos nosotros utilizando, guiados y sabiendo cómo usar esa arma, cómo usar esa palabra de Dios. Porque cuando nosotros usamos esa palabra de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos usando bien nuestra arma. Tú tienes que estar muy pendiente, ustedes tienen que estar muy pendientes el próximo domingo. ¿Cómo termino de fortalecer mi espíritu? Y eso va a ser a través de la oración. Porque a través de la oración vamos a tener dos cosas importantes. Uno de parte mía que es intimar con Dios, tener intimidad con Dios. Y número dos es recibir la revelación de Dios. Las instrucciones para que me entienda de Dios, de cómo usar su palabra, de cómo usar esa arma espiritual, para que lo hagamos de acuerdo a su voluntad. Porque bien dice Santiago, piden y no reciben porque piden mal. Si tú no tienes la guía del Espíritu, del instructor divino, para usar esa arma, tú la vas a estar usando por otro lado y por lo tanto no vas a estar atinándole a donde debes de atinarle, a donde debe de ser usada específicamente esa palabra. Y como dice Jesús enseñándonos a orar, cuando ustedes oren, dentro de lo que ustedes oren, dice el Señor, que se haga tu voluntad, así en la tierra, como, así en el cielo, como se hace, así en la tierra como se hace en el cielo. Cuando tú tienes la oración y aprendes a orar correctamente en la intimidad y tienes la revelación, entonces seguramente vas a conocer su voluntad y vas a estar escuchando las instrucciones correctas y perfectas a través de su Espíritu Santo, y entonces vas a usar bien esa arma y siempre vas a vencer. Porque recuerda, el que es nacido de Dios ya vence al mundo, ya venció al mundo. Y lo que vence al mundo es tu fe.
Cuando tú estás usando la verdad y estás usando el amor de Dios, entonces tú eres alguien más que vencedor en Cristo Jesús. Ninguna estrategia te va a vencer. Esa espada del Espíritu es la verdad, es la fe y es el amor que encuentras en la palabra de Dios. Recuerda, el próximo domingo vamos a saber cómo vamos a poder conocer cómo usar esa arma maravillosa, esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y donde contiene la verdad, donde contiene la fe, donde contiene el amor, que a través de eso Cristo venció en la cruz al padre de la mentira. Él ya está vencido, Él ya no tiene nada que ver con nosotros, Él ya no tiene ningún poder, así que por lo tanto, pues no le demos ningún poder a Él. El poder está en Cristo Jesús, el poder está en Él. Así que vamos nosotros a tener una diferente situación cada vez que nosotros enfrentemos una prueba. Cada vez que nosotros querramos tener la certeza de poder enfrentar una situación adversa, enfrentar una situación difícil, una situación imposible, necesitamos estar fortaleciendo nuestro espíritu. Por medio de la gracia que ya escuchamos el domingo pasado, que nos da una actitud correcta, una conducta correcta y una confianza al 100%, por medio de las cuales recibimos la plenitud, la paz que necesitamos de parte de Dios actuando en nosotros, y que al fortalecer de esa manera nuestro espíritu, también nos seguimos preparando, conociendo las artimañas, como ya descubrimos el día de hoy, que son a través de la mentira, y que esas mentiras han ocasionado que haya fortalezas, ¿verdad? Que haya razonamientos humanos, que haya orgullo, que haya soberbia, pero que todo eso estamos viendo que la ocasiona un enemigo, y que ha sido mentira lo que ha utilizado contra nosotros, que lo usa contra nosotros, y que necesitamos nosotros tener muy en cuenta a partir de hoy, meditar y llegar a la conclusión de cuáles son esos paradigmas que nos han estado atormentando y que han dado al traste con la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos razonamientos que nos han provocado tener confusión en cuanto a el razonamiento, es decir, a la mente de Cristo? ¿Cuáles son esas cosas que nos han enorgullecido y que nos han hecho soberbios a punto de decir, yo ya sé todo, ya domino todo, no necesito esto, no necesito lo otro? Una vez que sabemos todo eso, que estamos detectando todo eso, también le damos gracias a Dios, porque ahora sabemos que nuestras armas son poderosas en Él, y que podemos, por lo tanto, destruir, derribar y eliminar todo aquello que espiritualmente nos ha afectado durante toda nuestra vida y que nos sigue afectando el día de hoy, pero que hoy, el día de hoy, decidimos hacer un giro, un cambio radical de 180 grados, tomando esas armas a través de la verdad, a través de la fe y a través del amor de Dios, y que es la espada del Espíritu, y que es a través de su palabra, conociéndola y usándola correctamente, no vamos a tener ningún temor y vamos a vencer, declarándonos, como Él nos declara, más que vencedores en Cristo Jesús, para que entonces cada día toda nuestra persona cambie su perspectiva y su expectativa de quiénes somos en Dios y quién es Dios en nosotros. Gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos ha regalado en este domingo. Llévanos a través de tu Espíritu Santo para poderla entender y para poderla aplicar en nuestras vidas cada momento y en cada circunstancia a la que nos enfrentemos. Te doy gracias, Señor, por cada familia. Te doy gracias por cada hogar, por cada persona que escuche este mensaje. Desde hoy, Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones, sensibilizándolos para que los abran conscientemente y de acuerdo a su voluntad para admitir en sus vidas
esta maravillosa palabra que va a cambiar, que va a convertir su alma para estar en ti, Señor, por toda la eternidad. Gracias te doy por la vida de cada persona y por la vida de cada familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga abundantemente todos los días de sus vidas y nos vemos el próximo domingo. No dejes de escuchar el próximo domingo la oración que es tan importante para poder nosotros fortalecer nuestro espíritu todos los días de nuestras vidas. Bendiciones en casa, que Dios